seguimos el trayectorio que empezamos hace unas cuantas semanas atrás, mirando los acontecimientos desde atrás hacia adelante en el libro de Apocalipsis. Y en tiempo como hoy vamos a mirar lo que son los principios que se aplican en esa situación para con nosotros. El mundo sin duda está en marcha así a la ruina, así a la perdición. No hay nada que lo pueda parar. Está determinado por Dios que será así. As we continue to look backwards, as we started a few weeks ago, in the book of Revelation, from the back to the front, to understand what's going to happen and why and what's going to lead to that occurring. Today we're going to look at some of the principles that apply to us in that situation as we look at this world that's in fact going to ruin. There's no stopping what's going to happen. There's no stopping it. It's going to be completely destroyed. God has determined it. He has said it. It will be so. Lo que Dios ha escrito está determinado. No hay manera que se vaya a desviar de eso. No hay ninguna manera. Algunos los he escuchado que están orando que Dios traiga paz al mundo. Dios no va a traer paz al mundo. Él trae tribulación. Algunos pastores le hacen mucho mal a la iglesia, dándoles a pensar que quizás hará un paraíso, un tiempo de paz, que podemos orar y Dios nos va a traer. No podemos orar en contra de lo que Dios ya ha determinado que va a suceder. No debemos. Podemos, por supuesto, no debemos. Some pastors are teaching that we should be praying for the peace of the world, etc., etc. God has determined it's not going to happen. He's going to bring tribulation. And we should not, we can, but we should not be praying for something that's contrary to what God has said. One day there will be peace. God has told us in the millennium. We looked at it. We saw what's going to happen. But it's not going to be now. Si Dios va a traer paz en el tiempo del milenio, pero no ahora, no ahorita, como algunos dicen. Lo que está al punto de llegar a este mundo, el mundo nunca lo ha visto ni nunca lo verá jamás, de lo que viene sobre la humanidad. Un tiempo tan oscuro, tan horrible, que el mundo lo conoce como el Apocalipsis. Apocalypse. It's so horrible that the world knows about it, although they've not understood it. They call it apocalyptic. To understand how phenomenal will be the destruction and the judgments of God upon the earth. Apocalíptico. El mundo entiende que es algo tan horrible que ellos no entienden por completo, pero sí saben de la profecía, que Dios traerá unos juicios sobre este mundo que no se puede escribir de otra manera, pero apocalíptico. Están al punto de llegar. Estamos a la puerta. We're almost there. Matter of fact, we're at the door. Yo he oído pastores decir, bueno, debemos de tener mucho gozo porque la vida es buena. No. ¿Debemos tener gozo en la salvación de Dios? Sí. David dijo que el gozo del Señor es mi fuerza. Pero de decir que la vida es buena y me debo gozar porque la vida es buena es un tremendo error. Digo, error. Y el que tiene sentido sabe que el mundo no es bueno, la vida no es buena. Many pastors say, well, we should rejoice and be glad because life is good. No, that isn't true. It's not true. We should rejoice in the Lord. David said, the joy of the Lord is my strength, but not this world. God's going to destroy it for a reason. Dios lo va a terminar y lo va a destruir, lo va a juzgar por una razón, no porque el mundo es bueno. Dios no es injusto para destruir un mundo que es bueno. Si miramos en detalle los juicios de Dios en el Apocalipsis, vemos que Dios está ahora mismo aguantándose.
no ha desencadenado toda su ira. Él lo tiene puesto en vasijas. Están llenándose hasta el tope. Y un día Dios va a vertir toda esa ira sobre este mundo. Y lo que va a venir sobre este mundo no se puede de verdad imaginar de maldad que llegar sobre este mundo. Dios va a vertir toda su ira. A veces tú y yo nos enojamos de inmediato y soltamos lo que sentimos, pero Dios lo está guardando en vasijas. Y uno por uno, cuando Él esté anunciando por trompeta de los ángeles que vienen estos juicios, se derraman sobre la tierra horriblemente. Tan horriblemente que cada vez que se derrama uno, 1/3 del mundo perece y de la naturaleza. Imagínense, hay más o menos 7-8 billones de personas viviendo ahora. ¿Qué es 1/3 de 7-8 billones? ¿Cuántos? 3 y pico de billones personas perecen. Nunca hemos visto tal cosa. Dios desencadena unos juicios que a través del mundo, 1 en cada 3 personas mueren horriblemente. Y la naturaleza, Él empieza a destruir a manera apocalíptica. You see, God is not like us. We get angry and we let our emotions fly often. God isn't like that. He does, and He has, but what He is doing, He's storing up His wrath in vessels, the Bible tells us in Apocalypse, Revelation. And they're getting filled up all the time. I sometimes beg, God, where are you? ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué esto se permite? Y Dios está dejando que se llene hasta el tope las vasijas de su ira para derramarlas. You see, God is waiting until His wrath is filled up in these vials to then pour them on the earth. And He pours them on the earth in such a manner that the Bible describes 1/3 of all of the human beings on the earth, and the massive amount of destruction in nature is destroyed. Imagine there's 7-8 billion people on the earth. And God unchains His wrath to where 1 in every 3 persons upon the face of the earth are destroyed. Horribly. That's going to come. That's almost here. Eso sí viene y está al punto de llegar. Algunos dicen, ¿por qué, pastor, estamos en estas últimas semanas en algo tan impactante, no tan jubiloso? Porque la obra de un pastor es preparar a la gente para lo que viene. No darle falsas ideas. No darle falsas ideas. Some people ask, well, why has these last few weeks been so dismal and not jubilant? Because the responsibility of the pastor is to prepare the people for what's about to come. Understand what's about to come. You need to be prepared because God said it and it's going to happen. And we're seeing it already in the land of Israel. We're seeing it. The prophecies are phenomenally accurate for what's happening there. That is the key to all prophecy. You look at the Jews, you look at Israel, you look at Zion, and God has said that is the key, and everything else falls into place. It's happening now. Podemos mirarlo y mirarlo con detalle de lo que está pasando en Israel. Dios ha dicho que los judíos, Israel y Sion es la llave de entender las profecías, y mira lo que está pasando ya ahora allá en Israel. Leo tantas cosas de Israel que me pregunto, ¿cómo puede ser que algunos que se llaman cristianos tienen tanto controversia contra Israel y contra Sion y lo miran a ellos como si ellos son los enemigos, cuando la Biblia está repleto de lo que Dios dice acerca de su gente en Israel? No lo entiendo. Y uno de mis dichos es siempre, yo no lo quiero entender porque no quiero pensar como ellos. I don't understand how somebody that calls themselves a Christian can be so against Israel.
when the Bible from cover to cover is so filled with what God says about his people and how he loves them and how he has chosen Zion for his habitation forever. He chose it, and it's his favorite place. They're the dwellings of Jacob. And one of my favorite sayings is, you know, I don't understand how they think, and I don't want to understand how they think. Because I don't want to think like them. I don't want to think like them. Para no entender los acontecimientos y todo lo que se está acercando de Rusia en su potencia, Ros, Magog, Gog, de Persia, Irán, alineándose con ellos, todas las profecías que están ahora visibles y la gente todavía a veces no entiende. To see all that's happening right now, to see Israel in its place after 2,000 years, después de 2,000 años, Israel renuevo en su tierra. Rusia, Persia, que es Irán, alineados en contra de Israel. Los vecinos de Israel atacándolos, como dice Zacarías, como dicen las escrituras, como dice Joel, como dice Daniel, que iba a pasar en los últimos días. Y Dios se va a encender en ira contra aquellos que vienen para forzarse sobre la herencia que Dios les dio a Israel. All that's happening, that's written about in the book of Zechariah, the prophecies of Zechariah and Joel, how the nations would come against Israel, and God would unchain his anger and his wrath against these people who tried to take what belongs to Israel that God gave to them as their own. God will destroy them. Es cierto. Gracias. Hermano y hermana, no seamos ignorantes de la voluntad de Dios. No dejemos que el mundo nos persuade en contra de lo que dice aquí. Brother and sister in Christ, don't let the world dissuade you from what God has said. Don't let anybody persuade you against what God clearly tells us in the Bible. It's not about how you feel. It's not about how you see things. It's about what God said. No se trata de cómo tú te sientes del asunto, cómo te parece. Se trata de lo que dice Dios acerca de lo que Él ya ha profetizado y Él ha declarado. Muchas veces cristianos están escuchando gente que no deben estar escuchando. Y algunos se llaman siervos de Dios. Often, Christians are listening to people they should not be listening to. And those people call themselves servants of God. We're going to look today at a disobedient pastor, prophet. God directly said something to him. And he did most of it. But then he had somebody talking in his ear saying, I too am a pastor. I too am a prophet. And God spoke to me by way of an angel. And he said to do this. And that prophet, after hearing what God said in his own words, listened to this other pastor prophet. And God killed him. God killed him. And it wasn't coincidence. And we're going to see it wasn't coincidence. Because God sends a lion. And he kills this prophet. But the lion doesn't eat him. And the prophet was sitting on a donkey, an ass. And the lion doesn't eat the donkey. What lion kills and doesn't eat? He was a discipline sent from God because of the disobedience of one of his own servants. God disciplines his children. Know it for sure. God disciplines us. He loves us. We're saved forever. But he is our Father. Abba. Abba. And he will discipline us. Vamos a mirar hoy un profeta que Dios le habló directamente.
en sus propias palabras. Y él hizo casi todo lo que Dios le había instruido que hiciera, pero después él permite a una persona que se llamaba pastor, profeta, como sea en ese entonces, equivalente hacia hoy. Y este tal llamado profeta dice, bueno, Dios me habló por medio de un ángel y me dijo que hiciera esto. Y este profeta enviado por Dios hace caso a este, en vez de llevarse directamente con lo que Dios en su misma palabra le había dicho. Dios le manda un león. El león lo mata, pero el león no lo come. Y este profeta estaba montado sobre un asno y el león tampoco mata y devora al asno. ¿Qué león mata y no come? Era una señal a todos. Cuando Dios te manda algo, no desobedezcas ni escuches a otra persona, no importa quién sea, y su título tampoco. Entiende lo que Dios te ha dicho en su palabra, sigue lo que Él ha dicho en su palabra, y no te des caso a aquellos que dicen, yo estoy hablando por Dios. No escucha a la gente que dice, yo hablo por Dios. Tú escucha lo que dice Dios. Si yo te hablo o otro te habla de otras cosas, aparte de lo que dice ahí, no lo escuches. Don't listen to other people. Listen to what God said in His Word. If I'm talking to you about something other than what the Bible is saying, don't listen to me or anybody else. Listen to what God said in His Word. But too many say, well, God gave me revelation, right? Christians listen to the wrong person, even to very famous pastors. Vayan conmigo a Primera de Reyes. Go with me to 1 Kings, chapter 13. Primera de Reyes, capítulo 13. Voy despacio. No pienso acabarlo hoy. Hay mucho acerca de este tema. Pero vamos a mirar cuidadosamente lo que Dios nos dice a nosotros, cómo se aplica a nuestras vidas hoy. Y no seamos engañados. Let's look at what God says to us in His Word. Let's not be swayed left or right, but let's look very cautiously, very carefully what God's telling me. I may not get through this today, but we're going to start right here in this very explicit and very clear message from God to us. Let me give you a little bit of a extra here. Déjame darte un poquito de extra. Algunos dirán, bueno, eso es el Antiguo Testamento. Dios no trabaja así hoy. Some will say, well, that's the Old Testament. God doesn't work that way today. ¿Han leído la Biblia? ¿Sí o no? ¿Conocen quién es Ananías y Zafira? ¿Quién es Ananías y Zafira? En la iglesia, en Israel, en Jerusalén. Y lo que les pasó por haber tratado de engañar a los apóstoles de Dios y aún mentir al Espíritu de Dios. Dios los disciplinó y cayeron muertos. Por supuesto están en el cielo, pero la vida aquí se la acabó. You think, well, that's just the Old Testament. You've read your Bible? Have you? Does the name Ananias and Sapphira ring a bell? Does Ananias and Sapphira ring a bell? They lied to Peter, the apostle of God, and more importantly, they lied to the Spirit of God, and God chastised them. They were dead on arrival, just boom, God destroyed them, God killed them. Yes, they're in heaven, but their life on earth at that moment was finished. God brought swift discipline on their lives. It happens. Now, God is merciful. God loves us, and He's very forgiving. But there are some things God says, you went too far. Some things that God says, man, you went too far here. Dios es amoroso. Él ama a su gente. Él es grande en perdón y benevolencia. Pero tengo por cierto que hay líneas que cuando un hijo de Él lo cruza, fue demasiado allá en
su desvío. Fue demasiado allá en su desobediencia y Dios lo disciplina. Hebreos capítulo 12 lo describe en detalle. Hebreos capítulo 12 lo describe en detalle. Que Dios disciplina a sus hijos, que Él ama. Que Él ama. It talks about this in the book of Hebrews chapter 12. Where God tells us He chastises His sons, His children that He loves. He loves us, He disciplines us. But understand, He will, in His love for us, and more importantly, for the truth, discipline us. And for the testimony of His name. And for the testimony of His name. Tenlo por cierto, que aún en su amor Él nos disciplina. Pero recuerda, cuanto nos ama, Él ama más la verdad. Y el testimonio de su nombre. El testimonio de su nombre. Primera de Reyes, capítulo 13. 1 Kings chapter 13. I will read it in Spanish and in English if you'll follow me, those that are reading in English. I would have a translator back and forth, but it would take a long time today to get through everything, so please forgive me. Perdóname, pero si tendría a una persona que estuviera interpretando aquí todo, tomaría una tremenda cantidad de tiempo esta mañana. He aquí, miran, fíjense, pongan atención. Pay attention, he says. Un varón de Dios. Un varón de Dios. Esto era un hombre que Dios reconoce que era suyo. This is a man that God says, he's my servant, my man. It's not talking about a false prophet. This is God's man. Aquí un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso. Si conoce la Biblia, eso es tremenda maldad, no le toca a él. If you understand the Bible and you've read it, you understand that Jeroboam was doing what he never should have done. Aquel clamó contra el altar, ahí el profeta. Aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombres. Ouch. Eso es de Dios. Y Dios mandó a este profeta decirlo y declararlo. Eso no es nada bonito según el mundo, pero es palabra de Dios. Es juicio de Dios por la injusticia, la blasfemia de este rey. The world surely is not happy with what's said here, but it's God's word. It's God's judgment on a man that was doing what he never should have done. He's blaspheming. He's taken the position to him that God never gave to him. And the consequences are horrific. One day God's going to bring on this altar, he's going to burn the bones of men and he's going to destroy this altar. No pienses que tú puedas hacer como te parece a ti y agradar a Dios. Don't you think that you can do what you want and please God? I'll do it this way. I think that's the same thought that Cain had. It's the same ideas that Cain had. Pensar que yo hacer como me parece a mí que le agrada a Dios, en vez de hacer como Dios dice, es el mismo pensamiento de Caín. Cuando él ofreció lo que Dios no le pidió y su hermano sí. Mismo pensamiento, la misma acción. Sometimes we want to do things how we think it should be done, instead of taking a step back and saying, well, how does God want us to do this?
A veces nos adelantamos a hacer las cosas como nos parece en vez de tomar un paso hacia atrás y mirar a ver qué es lo que pide Dios. ¿Qué es lo que dice Dios de esto? Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano y desde el altar dijo, préndelo. Mas la mano que había extendido contra él, contra el profeta, se le secó y no lo pudo enderezar. Y ahí Dios inmediato desencadenó un juicio contra él para decirte, cuidado, eres mío, cuidado, cuidado. At that moment, that King Jeroboam, he doesn't like the prophecy, he says, seize him. And the moment he does that, God stiffens his arm and he paralyzes his arm. He cannot retract it. Immediately God unchains his judgment over him and says, careful. In so much saying, he's mine. I have declared this. Be careful what you're doing. I didn't tell you to do this. Be careful when you don't like what God said. And be careful when you act against what God said. Ten mucho cuidado cuando no te gusta lo que Dios ha dicho y tú hablas y dices en contra de lo que Dios ha hecho y dicho y contra quien lo ha dicho. Be careful not just about what you don't like about what was said, but who said it. Mas la mano se le secó. 5. Y el altar se rompió, así como Dios dijo. And the altar broke, just as God said. Y se derramó la ceniza del altar. And just as God said, and all the ashes fell out. How? Nobody touched it. God did it. Conforme la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Everything that God said immediately happened to show him, I'm telling you what's going to happen in the future. Right there, that altar breaks. All of the ashes pour out. And that's to tell you what that I said is about to happen is proof that what's going to happen is going to happen. God is going to burn the bones of men upon this altar. Es para decirte y mostrarte lo que yo acabo de decir. Lo estoy confirmando. Y tengo por cierto que lo que yo te he dicho que viene en el futuro también será confirmado. Los huesos de hombres serán quemados sobre este altar. ¿Quiénes hombres? Esos malvados sacerdotes que hicieron en contra de la voluntad de Dios. Whose bones? Those wicked priests that did against what God had told them to do. Hay un dicho en el Antiguo Testamento, si me acuerdo bien, está en Amós. There's a very famous verse in the book of Amos. It's very simple. It says this: prepare to meet your God. Prepare to meet your God. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Prepárate, porque te vas a encontrar con tu Dios. Hay consecuencias, hay accountabilidad. There are consequences, and there is accountability. Entonces respondió el rey, versículo 6, y dijo el varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová, tu Dios, y ores por mí, para que mi mano sea restaurada. El varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se restauró y quedó como antes. God shows him mercy. Dios le muestra misericordia. ¿Tú no crees que en este momento se hubiera arrepentido? Se hubiera inclinado a Jehová y decir, oh Señor, me arrepiento, lo siento. No fue lo que hizo. Su malvado corazón no se arrepintió.
You would think that at that moment, this guy, after God shows him some mercy, would fall down on his knees and say, "Oh God, forgive me, I'm sorry," every time. It's not what happens. It's not what happens. Dice en dos lugares, y no tengo tiempo para enseñarlo después, que en los días del Apocalipsis, en los días de tribulación, los hombres se endurecerán tanto de corazón que no se arrepentirán, no se arrepentirán. No importa lo que Dios traiga sobre la tierra, sus malvados corazones serán tan endurecidos que no se arrepentirán. A lo contrario, estarán maldiciendo al Dios del cielo que tiene poder sobre las plagas. Eso es cuán duro se le puede poner el corazón a un hombre cuando rehúsa humillarse delante de Dios. I might not have time today, but there's two places in the book of Revelation where God is unchaining his plagues and his judgment upon the earth. And in two places it says that the men would not repent and seek the God who has power over these plagues. But on the contrary, the Bible says that they would blaspheme the God of heaven who has power over these plagues. Instead of softening, they got harder. Today, those men are living, and those men will go to the lake of fire. They are living today, I'm sure of it. Esos hombres hoy viven, porque estamos tan cerca, lo estoy seguro. Y esos hombres van a hacer lo que Dios dijo, y esos hombres tan seguros irán al infierno por sus malvados corazones impertinentes. Número 7, verse 7. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comeremos, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios le dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por la palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel. Déjame decir una cosa, ¿tú sabes lo que significa Betel? ¿Tú sabes lo que significa Betel? Bet-el, casa de Dios. Mira a dónde llegaron los moradores de un lugar que se llamaba Betel, donde Jacob antes había vivido. Mira qué lejos estaban de lo que de verdad significaba esta palabra, este lugar, Betel. No te engañes. No te engañes. No nos engañemos. Palabras tienen significado, pero no tanto como el corazón tiene significado de lo que haces en ese lugar. You know what Bethel means? The house of God. Beth-el. Don't fool yourself. Just names have, or words have meaning, but not as much as actions and your heart. And this is how far they had gotten from the place where Jacob had one time dwelled. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho en aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre, estamos en versículo 12, we're in verse 12. Y su padre le dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: ensíame el asno. Y ellos le enciaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le encontró o halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Le dijo: yo soy. Entonces dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar.
porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Ayer fui a comer con mi hijo Joshua y él me invitó para que conociera a algunos de sus amigos con quien él pasa mucho tiempo y a donde él va a un estudio bíblico en una de las casas de ellos. Y mi esposa estaba conmigo y fuimos a comer sushi. Y el restaurante tiene unas reglas. Puedes comer todo el sushi que tú pides por el precio. Pero si hay alguien en la mesa que no pagó por el sushi, sino que pagó por una comida a la carte, como dicen, no puede tocar el sushi. Mi esposa no come sushi. Bueno, esa clase de sushi que es crudo. Así que una vez le digo, esto está rico, ¿quieres probarlo? Había un montón de nosotros en la mesa. Dicen, no puedo. Ellos me dicen, no puedo. Y uno de ellos dijo, bueno, venimos a menudo, así que no van a importar si tomas un bocado. Y ahí digo, no puedo. Bien hecho. Porque no lo pagó. Eso se llama integridad. Eso se llama integridad. Hay un poquito, no importa. No puedo. See, yesterday I went to eat sushi with my son Joshua. Did I say Jacob? Joshua. And my wife went, and Joshua had his friends with whom he spends a lot of time with, and he goes to their Bible study in their home. And he also goes to church. But he does this on the side. And my wife doesn't eat sushi, raw fish, so she orders this a la carte. And we order all this all-you-can-eat sushi. And one of them are really good. And one of the guys in front says, look, you can have a bite. We come here all the time. They're not gonna care if you have just one, just so you can taste it. My wife says, no, I can't. That's called integrity. She said, no, because the rules say in the restaurant, I didn't pay for it. I can't have it. And actually, her meal looked better than mine because it was bigger. She paid half the price. And she still has some at home. Además, lo que ella ordenó parecía mucho más bonito que lo mío y pagó la mitad de lo que yo pagué. Y todavía le sobra en la casa. El punto es que ella supo decir no. Aunque habían justificaciones tal llamados, ella se llevó por lo que decía el restaurante que adueña el lugar. No. Even though it sounded great how they tried to justify it, she didn't listen to this guy, who is a Christian, by the way. He's a Christian. Es un cristiano el quien lo dijo. But she said, no, the rules are of the house, the restaurant. And the rules say no, so no, I'm not going to. That's called integrity. Eso se llama integridad. Cuidado aunque tus amigos cristianos te vayan a persuadir algo que no es justo. Be careful that even Christians, your friends, may ask you to do something that isn't right. Y dice el versículo 16 para repasarlo más. Él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua ahí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro, versículo 18, verse 18, y el otro, and the other one, lies, mintiéndole, lies. Él miente. Yo también soy profeta como tú. No era profeta como él. Este es un profeta fiel. El otro está mintiendo. He wasn't a prophet like him. Because this guy is trying to do what God says. The other guy is lying. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba. Un ángel. This guy says, what? But an angel appeared to me. Put your finger there. Pon tu dedo ahí. Mira conmigo Hebreos capítulo 1. Let's look, and I may go a little bit over. Please forgive me. Hebreos capítulo 1. Perdóname si me paso un poquito. Hebreos capítulo 1.
Dios, Hebreo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, Hebrews chapter 1, verse 1, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, en estos últimos días, no ha hablado por el Hijo. ¿Y el Hijo es Dios o no es Dios? Es Dios. ¿Quién tiene más autoridad? ¿Dios o un ángel? Dios. God says he has spoken to us in these last days by way of his Son. Isn't Jesus God? Yes, he is. And who has more authority, God or an angel? God. En estos postreros días no ha hablado por el Hijo, quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con su palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre de ellos. Claro. He has spoken to us by his Son, who cleansed us from all of our sins, by whom he made the universe, and he has made him to sit down in the majesty and on high on his right hand. He has made him superior to the angels. He is the inheritor most excellent, or he has inherited a name more excellent than them. He is above the creation of the angels that he created. Don't listen to anybody but God. No escuches a nadie menos Dios. Si Dios ha dicho algo y un ángel dice lo contrario, siga a Dios. A veces él manda ángeles, pero si el ángel o un mensajero trae un mensaje contrario a lo que Dios trajo, es un mentiroso. God has given us angels and prophets. But if that angel, that prophet says something contrary to what God has said in his word, that person is a liar. God has the preeminence. Paul says in the New Testament exactly the same. Though an angel will speak to you and bring you another gospel. Pablo dijo lo mismo. Si un ángel te viene y te trae otro evangelio, no lo escuches. Regresemos. Pudiera seguir con esto, pero es mucho. Let's go back. Versículo 9, la decisión fatal. Verse 19, the fatal decision. 19 is the fatal decision. Entonces volvió con él, comió pan en su casa y bebió agua. Falló, desobedeció. So he persuades him. He goes and he eats. He goes to the guy's house. He eats and drinks. He's disobeyed. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que lo había hecho volver a ese mentiroso. So the lying pastor now brings a word from God. Y dice, versículo 21, verse 21. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan, ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuanto había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le enció el asno. Y yéndose le topó un león en el camino, verse 24, y lo mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino,
y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta que lo había hecho volver del camino, dijo: el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová, por tanto Jehová le ha entregado al león, que lo había quebrantado y matado conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Y habló a sus hijos y les dijo: ensíame un asno, y ellos lo ensillaron. Y él fue y encontró el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo, ni dañado al asno. Verse 29, versículo 29. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Y puso el cuerpo en su sepulcro y lo endecharon, diciendo: ay, hermano mío. Después que lo hubieron enterrado, habló a sus hijos, diciendo: cuando yo muera, entiérrame en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios, y pon mis huesos junto a los suyos. Porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel, y contra todas las cosas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Con todo el señal que Dios les dio al pueblo, el rey, que se entera de todo, no se arrepintió. El líder, que debía haber puesto ejemplo, decir: Dios ha hablado ciertamente, vamos a arrepentirnos, como pasó en Nínive. El rey de Nínive fue mucho más justo que el rey de Israel en ese entonces, que Jeroboam, porque el rey de Nínive se arrepintió a la predicación de Jonás, y este no. You see, the king of Assyria, of Nineveh, was way more righteous than the king of Israel, Jeroboam, because at the preaching of Jonas, not only did the king of Nineveh repent, but he had all of his people repent, and God spared Nineveh. But this one, no. You think he would have known better. You think he'd have known better because he knows about God. Be careful. Don't think you know so much about God that you get cavalier in how you act and how you think and what you do. Cuidado, porque el rey Jeroboam debería haber conocido más y mejor pero en vez de repetirse cuando de verdad vio lo que había acontecido, la señal del cual el rey se entera de todo, no se arrepintió. Cuidado que tú no pienses, o nosotros pensemos tanto que somos hijos de Dios, que somos muy arrogantes y atrevidos de cruzar líneas que no debemos de cruzar. Cuidado, mucho cuidado. Be very careful. There's a lot, but I'm not going to bring any more. I don't want to bring more because then our listening begins to drop. Te traigo más porque después nuestra atención empieza a caer y ya no ponemos y prestamos atención. La semana que viene continuaremos con esto. Hay seguridad, hay mucha seguridad y paz en el advertimiento de Dios, porque nos cuida en un lugar donde no metemos la pata a hacer lo que no debemos hacer. En eso hay seguridad, en eso hay paz. Cuando estamos en una tormenta, nos sentimos un poquito más de paz en la casa en vez de afuera. You know, there's peace when we're in that bubble where God wants us. As if we're in a storm outside and we come to the house and now we're feeling a little bit safer because we have some protection around us. There's protection in the warnings of God. There's protection, there's love. Hay protección, hay amor en las advertencias de Dios.
hay amor y hay protección cuando estás dentro de los parámetros cual Dios te pone por seguridad. There's love and there's protection when you're in the parameters that God places on you for security. You step out of that, there's a problem. There's a problem. Cuando sales de parámetros que Dios te ha puesto, te expones a los peligros. Expones. You're exposed when you step out of God's will. You're exposed. Esta mañana, si estás aquí y nunca has sido salvo, this morning, if you're here and you've never been saved, no te vayas sin asegurar tu salvación en el Señor. No te vayas. Porque tú no sabes lo que te espera en el camino. Ese profeta no sabía lo que le esperaba en el camino. Y ese día terminó su vida. Ese día terminó su vida. Don't leave making sure you're right with God, because that prophet that day perished. He didn't know how, but God that day ended his life. You have no promise or assurance of tomorrow. Don't wait. Tú no tienes promesa ni seguridad de mañana. No esperes. Y hermano cristiano o cristiana, si estás aquí y tu vida anda muy desorbitada y lejos de Dios y muy carnalmente, es tiempo de volver tus pisadas hacia el Señor y tus ojos mirándolo a Él. Y vuelvas a los testimonios y los caminos del Señor. No te desvíes como el desobediente profeta. No te desvíes. No te desvíes como Ananías y Zafira. No te desvíes. No te desvíes. My brother, my sister in Christ, if you're here and your life isn't what it should be, you're just walking far from God and you're carnal, and you know it, turn back. Turn back to Him, your feet and your eyes to Him. Don't be like that disobedient prophet. Don't be like Ananias and Sapphira. Turn back to Him. Hosea says He has torn us to pieces, but He will heal us. He will pardon us. He will heal us. Turn back. El profeta Joseas dice, Él nos ha rompido en pedazos, pero es el mismo que perdonará y nos vendará y nos sanará. Él nos ha castigado, Él nos ha reprendido, pero Él es el que nos perdona y nos sana. Vuelve a Él. He is the one that has chastised us and disciplined us, but He is the only one that can heal us. He's the only one. Vuelve hacia Él. Turn your heart back to Him. Gira tu corazón a Él de nuevo. Gira hacia Él de nuevo. Y si estás aquí y nunca has hecho lo que sabes que debes hacer, has sido salvo, pero necesitas ser bautizado, toma el paso. Es testimonio público de tu conexión con Él. No te salva, pero le dice al mundo, como Cristo fue muerto, enterrado y resucitado a vida nueva, yo me identifico con Él. Y mi vida está muerto, enterrado y resucitado a vida nueva con Él. Es un mandato. Los que eran salvos no esperaron, no habían clases y un montón de cosas que algunos enseñan. Eso no es bíblico. Tan pronto que eran salvos, eran bautizados. La Biblia lo enseña así. No permites que pastores te estén diciendo algo contrario. No es bíblico. Otra vez es otro ejemplo de cristianos haciendo cosas que los pastores que dicen y imponen cosas que no son bíblicos. If you're here and you've never been baptized, you're saved, you know you're saved. And the Bible tells us that as Christians, we should be baptized in the example of His death, His burial, and His resurrection. That we identify with Him
and that we too with Christ have been crucified, buried, and resurrected, and we identify with him. God says to do it. And don't listen to these pastors that will tell you, well, you got to go through these classes, you got to go confirmation. The Bible doesn't say that. That's another example of people doing what pastors say that's not in the Bible. They may mean well, but it's not Bible, it's not God. Ellos pueden tener buenos sentimientos, pero no es de Dios lo que están diciendo. Hay un camino que le parece bien al hombre, pero sus términos son, su fin es el camino de muerte. Hay un camino que le parece bien al hombre, pero su fin es el camino hacia la muerte. There's a way that seems right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Don't listen to somebody that tells you other than what the Bible says. Don't do it. No tengo tiempo. Terminamos. La palabra de Dios. Miraremos Pablo, lo que él hizo y lo que él dijo acerca de esto en la semana que viene, para que confirma esta verdad. Amén. Vamos a poner de pie. Y perdónenme, por favor, sinceramente me pasé a 10 minutos y lo siento. No los quiero agobiar, Dios lo sabe. Padre Celestial, esta mañana, gracias por tu amor. Gracias por tu perdón y tu paciencia con nosotros. Gracias por la cruz. Gracias por la resurrección. Gracias por la Biblia y tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias que tus promesas nos han dicho que tú vienes. Gracias por tus juicios. Gracias por tu santidad. Si alguno aquí que le hace falta a un paso o un cambio, algo, Espíritu Santo de Dios, que se lo haga bien claro hoy. Father, I thank you. I thank you for your love. I thank you for the cross. I thank you for the resurrection. I thank you for your promises. I thank you, Lord, for your salvation. I thank you for the gospel. I thank you, Lord, for your testimonies. I thank you for the promises that you're coming back. I thank you for your judgments. Thank you. Thank you. I pray for your people that are here. If there's a need and a decision that needs to be made, that your Spirit, oh God, would lead them there to that decision. In the name of your Son, Yeshua HaMashiach, Jesus Christ, we pray. En el nombre de Yeshua HaMashiach, Jesús el Cristo, te lo pido. Amén.